Muy buenos días a las personas que están presentes en esta cita virtual. Soy Francisco Hernández, docente de la asignatura Técnicas de Operaciones de Empresas Turísticas 1. Hoy hablaremos sobre el diseño en la guía turística. Se entiende por diseño, o sea, el diseño es una actividad interdisciplinaria, solucionadora de problemas, que combinan sensibilidad visual con habilidad y conocimiento en las comunicaciones, la tecnología y los negocios. El diseño se refiere a un proceso de prefiguración mental, es decir, de planificación creativa, en el que se persigue la solución para algún problema concreto, en el contexto de la ingeniería, la industria, la arquitectura, la comunicación y otras disciplinas afines. Por esa razón, el diseño como disciplina suele ser un poco general, ya que se requiere de un conjunto de saberes aplicables a diversos campos de trabajo, pero que se sirven de la geometría, la aritmética, la lógica, la ilustración, el mercadeo, la sociología o la informática. Es un proceso que fundamentalmente comprende las siguientes etapas: la observación, en este caso en donde se analiza el contexto y se definen los objetivos. Cuando hablamos de observación y definición, es donde analizamos este contexto, identificamos los problemas a resolver y se definen qué objetivos queremos lograr. Debemos tener en cuenta que la necesidad del diseño surge de la cotidianidad del ser humano. Por lo tanto, se exploran diversas alternativas creativas y preliminares para dar forma a la solución, aplicando por lo general una lluvia de ideas. En cuanto a las pruebas y validación, que es en donde el prototipo se somete a una evaluación. Cuando el prototipo se somete a la evaluación, es para contrastar si realmente cumple con su función y responde a las necesidades que se persiguen, permitiendo hacer ajustes, proponiendo un modo de dar la necesidad afectada. Y finalmente, la ejecución, que es la etapa final, donde se concreta la producción. También la fabricación o lanzamiento del diseño definitivo, llevando a la realidad lo proyectado y sometiéndolo a una prueba de su funcionamiento. Entonces, repito, la etapa sería la observación y la definición. Se hacen las pruebas como segunda etapa y la validación de los bocetos y todo el diseño. Y al final, la ejecución. Bueno, diseño se trata de la creación y proyección de objetos gráficos. De esto trata el diseño, la creación y proyección de diseños gráficos como ilustraciones, logotipos, composiciones, imágenes, las tipografías, o sea, las letras, entre otras muchas más, empleadas en diversas industrias y medios de comunicación masiva, atendiendo a aspectos estéticos, simbólicos y comunicacionales. Bueno, podemos ver algunos segmentos del diseño. Entre los elementos del diseño, podemos ver el diseño publicitario, el diseño editorial, hay muchos, pero vamos a hablar solamente de estos cuatro. También el diseño corporativo y el diseño web. Si nos referimos al diseño publicitario, es el que se especializa en la labor creativa detrás de la publicidad y el mercadeo de productos, el mercadeo de productos, pues, y el servicio de consumo. Cuando así creando anuncios, propagandas o ilustraciones comerciales. Cuando hablamos del diseño editorial, este diseño se especializa en el trabajo gráfico, de maquetado y preparación de portadas de libros, revistas y otras publicaciones impresas. Puede ser el póster y otras cosas. Cuando hablamos del diseño corporativo, especialmente es especializado en la creación de motivos gráficos empresariales, sobre todo maquetones de empresas, como logotipos, empaquetados e ilustraciones que reflejan la identidad corporativa de una empresa u organización.
Y el diseño web, que es basado en los aspectos del diseño que atañen a Internet y al mundo 2.0, por lo que se incursiona en lo audiovisual y lo interactivo, sirviéndose incluso de saberes aunados a la informática y también a la programación. Estos son prácticamente, hablando de algunos segmentos pues, que tiene el diseño publicitario, el diseño editorial, corporativo, web, arquitectónico. Hay muchos tipos de diseño, pero ahorita vimos puestos 4 nada más. Ahora veremos algunos fundamentos del color. Aquí es importante ver más o menos la parte del color que es para la elaboración de bocetos y para la elaboración de guías turísticas hay que tener esos contrastes. Por eso es importante incluir estos fundamentos del color para aprender un poco lo que es el color. Pues. Si hablamos de la luz y el color, entre ellos el color no es una propiedad intrínseca de los objetos, sino una percepción. El color se percibe cuando hay luz. Si no hay luz, no percibe ningún color. Por eso van aunados, van de la mano con esa propiedad intrínseca entre los dos. Para que exista el color en la impresión, estamos hablando de impresión, porque estamos hablando de imprimir, pues, papeles impresos, materiales impresos, como una guía turística, por ejemplo. Y para que exista ese color en la impresión necesitamos 3 elementos. La fuente de luz es la calidad de la iluminación directa, de cómo vemos o cómo afecta y vemos el impreso. A veces hacemos una iluminación muy escuálida, escueta, y no se ve la fotografía ni se ve el diseño, pues, porque le hace falta luz para que ellos reflejen, para que el color refleje. En segundo lugar, lo que es el sustrato donde se va a imprimir, pues, es el papel o el material que absorbe y refleja la luz. De acuerdo al tipo de papel de sustrato que usemos, bueno, puede ser papel bond, puede ser papel glacé, puede ser cartón, puede ser opalina, pues. Todo ese sustrato tiene su forma de absorber y reflejar la luz. Y el tercero es el observador, que es el ojo humano, conjuntamente con el cerebro, que interpretan esas ondas. Pues esas ondas que vienen de la luz, de los colores, la interpretan el ojo humano, pasa por el ojo humano y va directamente al cerebro. Hay varios modelos de color. Cuando hablamos de modelos de color, hay dos que es el RGB y el CMYK. No vamos a profundizar esto porque no es necesario. Lo que sí quiero que sepan es que el RGB, que es una síntesis auditiva, y se usa en pantallas, monitores, teléfonos móviles, etc. Ahí es donde vamos a estar. Cuando vamos a preparar algo para verlo en una pantalla, tenemos que usar ese color RGB, ese modelo. Pues. Y el modelo CMYK, ese es una síntesis sustractiva, se sustrae, más bien, y absorbe. El uso más que todo en impresión comercial. Si vamos a hacer, por ejemplo, un afiche para imprimirlo en cualquier sustrato, tenemos que usar ese modelo de color CMYK. Simplemente para que sepan por qué incluí estos modelos de color. Pues el círculo cromático se divide en colores cálidos y en colores fríos. Esos colores cálidos, por ejemplo, tenemos el rojo, el naranja, el amarillo y el vino tinto. Por ejemplo, el rojo es muy intenso y excitante, denota dinamismo. El naranja está asociado a la vitalidad. El amarillo evoca fuerza y voluntad. Y el vino tinto nos recuerda la calidez del vino o una cierta tranquilidad, sedante. Por eso los colores los usamos de acuerdo al diseño que tenemos plasmado. Pues. No podemos usar un rojo cuando estamos hablando de una medicina naturalista. Prácticamente está totalmente contradictorio, es contradictorio. Y los colores fríos, que más que todo está incluido el azul, turquesa, el cian. Y los fríos, el azul nos recuerda el agua y al cielo despejado. Cuando vamos a hacer, vamos a hablar de una laguna, una alberga, siempre utilizamos el color azul. El turquesa con reflejos de azul. Y el cian, uno de los azulados más fríos, y el violeta, que es más que todo feminismo y la lucha social, más que todo fucsia, llamamos fucsia. Entonces, el círculo cromático abarca prácticamente los colores cálidos y los colores fríos. Tenemos que saber qué color vamos a emplear, repito, de acuerdo al diseño que estamos
que vamos a imprimir, que vamos a hacer. Ahora vamos a ver los signos topográficos. Los signos topográficos, es bueno saberlo porque cuando vamos a hacer una guía turística necesitamos ubicarnos. Y también para todo, toda persona que le entrega un ticket, le entrega un flyer, le entrega alguna cosa, donde está plasmado un plano, si es por ejemplo un turismo de aventura. Entonces ahí se guía y podemos leer muchas cosas en estos planos. Entonces por eso vamos a hablar de los signos topográficos, que entre ellos están los mapas fotográficos. Y los mapas fotográficos representan gráficamente los principales elementos que conforman la superficie terrestre, como las carreteras, los lugares poblados, la hidrografía, o sea, los ríos, el relieve, con una precisión adecuada a la escala. Los mapas son a escala. También podemos decir que los mapas se pueden representar en relieve, altura, profundidad. También hay ese tipo de mapas. Hay también dentro de ellos los signos. Todo mapa tiene sus signos topográficos, que son leyendas, se le conoce como leyenda, que se refieren a la ubicación del relieve y la ocupación del espacio de los caracteres en un plano, cómo está ocupado. Tú lees el plano con la leyenda que ubica. Son representaciones de los distintos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. La leyenda está en las carreteras, el edificio, pistas, curvas de nivel, si hay una balsa, si hay un terreno cultivado, si hay un terreno no cultivado, si hay un tipo de cultivo, si hay una arborización, todo eso, una selva, va a estar representado en los signos, en el plano mediante los signos topográficos. El texto no solo se lee, también se mira. El texto a veces, con una letra, nos da una idea. La letra posee dimensiones, tiene peso y también tiene textura. Una letra, por ejemplo, hecha la T que aparece en la figura, adornada, ya denota algo. Y también con la vista nosotros podemos apreciar el texto. Tenemos que verlo, apreciarlo, asimilarlo. El espacio geográfico, el papel o en la pantalla, sea en cualquiera de las dos, tanto que sea impreso en papel o en la pantalla de un móvil o de un monitor, se convierte en un territorio donde la letra se asienta. La letra se asienta mucho, por ejemplo, en los municipios del estado Carabobo, vemos que si vamos a hablar de 3 municipios, ponemos esas letras, esos números, y ya le están dando importancia a esos 3 municipios de que vamos a hablar. También cuando nos mandan la ubicación, que es muy usada con los teléfonos, esa ubicación prácticamente es un signo geográfico que está ahí y se nos está ubicando realmente la ubicación real a donde tenemos que llegar. Hoy, por ejemplo, la usamos a menudo y es una de las cosas que entendemos que son una ubicación. También en los signos topográficos tiene que haber interacción. ¿Sí? Ese es cómo el signo interactúa con las márgenes, también con el vacío y otros elementos gráficos. Los signos tienen que interactuar con todo. En este caso, por ejemplo, vemos que si es un mapa que vamos a reflejar la historia, por ejemplo, tenemos y ponemos los aeroespacios. Si vamos a hablar de agroecología, ponemos, por ejemplo, las plantas. Si vamos a hablar de minería, ponemos, por ejemplo, alguna cosa minera. Todos esos signos tienen que tener interacción para que interactúen con esas imágenes, ese vacío que quede en algún sitio con otros elementos gráficos. Ahora existe algo que es la unidad de texto y forma, que en el diseño es el diseño de vanguardia. El texto, cuando hablamos de la vanguardia del diseño, el texto y la forma no son elementos para unidos, son una sola entidad comunicativa. Tiene que haber una simbiosis. O sea que el mensaje verbal y el mensaje visual se refuerzan mutuamente. Tiene que haber esa cosa. Nos vamos a poner, por ejemplo, una maleta que aparece aquí en la gráfica y le vamos a poner avión, o le vamos a poner, si queremos resaltar que es un equipaje que vamos a llevar, pero le vamos a poner una gandola, le ponemos equipaje porque esto se funde. La maleta, que es el objeto, con la letra. El transporte, lo mismo. Y la guía turística también. Tenemos que ver una guía turística, elementos que conforman la guía turística de los turísticos o de los turistas. Todo eso prácticamente se incluye en la unidad del texto y la forma que estamos trabajando.
También la composición orgánica en la unidad de texto y forma, ya que el texto fluye siguiendo las líneas de la imagen, o viceversa. Ahí vemos la flecha, va con el texto, van los nombres. Por ejemplo, los sitios, ponemos si hay un tren, ponemos si se hace ecoturismo, si hay una motocicleta, si hay una ciudad, si hay un comedor. Todo el texto en un mapa turístico lo vamos distribuyendo como una composición orgánica que fluya con ese mapa turístico que vamos a hacer. La jerarquía visual es cómo el tamaño y la forma de la letra guían el ojo del espectador a través de la composición. Ahí vemos, por ejemplo, este ejemplo, un ojo o el ojo humano que se dirige más cuando dice si va a un viaje por el mundo, el Go Travel Around the World, por ejemplo, ahí va. Entonces tú ves más las letras porque vas a leer ese texto. Lo demás entra como una pantalla que va a adornar eso, pero siempre el texto es más llamativo, siempre el texto la gente vaya a verlo más y a leerlo. Bueno, le damos las gracias a los que se conectaron nuevamente para recibir esta información. Hasta una nueva oportunidad.